Bien, chicos. Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿Cómo doctora. está Pamela? ¿Qué tal? Luis Amparo, gusto de saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Doctora, buenas tardes. Bienvenida. Doctora, buenas tardes. Gladys, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Honestidad. Bien, doctorita. Un placer, un placer. Volver a saludarlo luego de un pequeño intervalo. ¿Cómo les está yendo? ¿Todo Bien bien? tristes, doctora. Bien. Ok, eso es positivo, eso se espera de ustedes, son un equipo, ya saben, un equipo de retos, un equipo multidisciplinario que estoy segura que no van a tener dificultad alguno para llegar a la meta. Eso se espera de ustedes. Así que chicos, seguramente están revisando lo que corresponde a la programación. Estamos casi ya finalizando el aspecto, digamos, denominado fase electiva de este curso de conciliación extrajudicial. Vamos a tocar hoy lo que corresponde al módulo octavo, ¿de acuerdo?, referido a la ética del conciliador. Me agradaría realmente, bueno, pues ya todos saben las notas que tuvieron el día de ayer, ¿verdad? Ya lo conocen, ¿verdad, chicos? Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora. Bien. Ok. Entonces, sin mayores dilaciones, vamos a dar inicio a esta fase lectiva todavía. Luego, después de este módulo octavo, referido, repito, a la ética del conciliador, de inmediato vamos a otros manejar los modelados de audiencias. Es decir, ya vamos a empezar con lo que es la fase práctica, chicos. Entonces, ya prácticamente estamos culminando, repito, todo el manejo técnico. Y los 3 días anteriores o 4 días, creo yo, desarrollaron todo el marco normativo que va a regir todo tipo de procedimientos conciliatorios en el ámbito de lo que es conciliación extrajudicial y también gran porcentaje de lo que es especialización en materia de familia. Entonces, siendo así, hoy lo que vamos a enfocar es lo referido a la ética del conciliador. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica rol conciliador, digamos, rol ético del conciliador? Así que hablar muchas veces de ética, por un lado, por otro lado, por ejemplo, hablar de lo que es moral, valor, seguramente, virtud, qué sé yo, son situaciones conceptos casi laxos, y uno dice, bueno, pero en este horario, ¿cómo vamos a reflexionar al respecto? La ventaja es que la satisfacción mía, el gran porcentaje de ustedes ya son adultos que realmente conocen en forma panorámica y acaso tal vez en profundidad, algunos que son del campo, por ejemplo, de la psicología, algunos también educadores, y acaso los abogados, obviamente. Entonces, no vamos a tener mayor, digamos, dificultad para hacer algún tipo de adquisiciones cuando vamos a enfocar el denominado ética del conciliador. Entonces, chicos, más allá de la ética del conciliador, nosotros vamos a hablar de la ética aplicada a la conciliación. ¿Eso qué implica? Por un lado, vamos a hablar, por ejemplo, cómo manejamos en el ámbito ético la moral, los valores, las virtudes que siempre tienen que interactuar en el desarrollo de nuestra función como conciliadores. ¿Está claro? Eso es, por un lado, nuestro rol, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud, digamos, y comportamiento conductual basado en la ética al momento de, digamos, conducir no solamente, por ejemplo, un centro de conciliación en nuestra condición, por ejemplo, de directores, digamos? ¿Cómo vamos a asumir? ¿Qué medidas
digamos, debemos de prever. ¿Cuándo vamos a hablar de un debido proceso, por ejemplo, una conciliación, que sí existe realmente? Entonces, esos temas nos van a permitir avisorar, prepararnos para el día de. Siempre yo estoy hablando con ustedes de que no es que seamos nosotros cortoplacistas. Lo que ocurre es que estamos propendiendo a preparárseles para que luego de egresar del curso de conciliación extrajudicial, y claro, complementar con lo que se refiere a conciliación especializada en materia de familia, ambos cursos en su condición de egresados, vamos a hacer el requerimiento de, acreditación múltiple, ¿ok? Por lo tanto, esto va a ser sumamente rápido. Por lo tanto, entonces, a su vez, ¿cómo nos estamos preparando para el momento en que ya, en pocos días, prácticamente en un espacio de 10 a 12 días, ya nos deben estar ya declarando como conciliadores con nuestros respectivos registros, ¿de acuerdo? Como conciliador extrajudicial, repito, y con otro código como conciliador especializado en materia de familia. Por lo tanto, no solamente es manejar toda la tratativa desde el módulo 0, desde el momento en que tenemos que tener la capacidad de conocer los hechos, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿En qué momento hablamos de actos, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego pasaremos, por ejemplo, a discernir qué tipo, digamos, de metodología vamos a utilizar en el momento en que nos lanzamos ya a ser los conductores de las audiencias de conciliación. ¿Qué actitud ética vamos a asumir? Acuérdense que la primera tarea ética del conciliador es, manejar bien todo el procedimiento conciliatorio. Vale decir, en los diferentes módulos, por ejemplo, hemos hablado, el módulo que para mí es importantísimo, el módulo de la comunicación. En este módulo nosotros hemos hablado, por ejemplo, los diferentes tipos de mensajes. Estamos en capacidad de discernir, de poder captar, de poder capturar, de poder identificar los diferentes tipos de mensajes con las cuales las partes van a llegar a nosotros. Luego la técnica misma. Acuérdense, por favor, este tema de la técnica de la escucha activa es importantísima, se les dijo. Por lo tanto, todo esto ya ustedes lo tienen en el software. Es cuestión de hacer solamente una especie de, remember, un recordari, si se quiere llamar así. Entonces, eso se logra, obviamente, haciendo una revisión, no solamente de las diapositivas, porque acuérdense que, bueno, siempre se les está llevando de la mano con algunos complementos de lo que son las visualizaciones de vídeos, ¿no es cierto? Luego se les está complementando con algunas lecturas, con algunos trabajos, porque esa es la metodología para la cual a nosotros nos han lanzado, obviamente, no solamente por la modalidad presencial a la cual nosotros ya estábamos habituados. Yo sé que para todos los colegas en realidad, hacer este curso por la modalidad virtual les genera dificultades varias, sin embargo, subsanables, obviamente. Entonces, la tarea de ustedes también es poner de su parte para recordar, para poder, digamos, estar en el punto óptimo de decir, ya, qué bien, qué satisfacción para mí, estoy preparada, estoy preparado para poder asumir cualquier reto de conducción de audiencia de conciliación. Dijimos que ipso facto, inmediatamente, luego de poder lograr sus acreditaciones, lo primero que tienen que hacer es adscribirse a los centros de conciliación que ustedes consideren pertinentes. Eso ya es una decisión personalísima, chicos. Nosotros simplemente los orientaremos. Si ustedes consideran que ya no es necesario realmente perder el tiempo adscribiéndose a otro centro de conciliación, porque ustedes ya consideran que están preparados para ejercer ya su labor como conductores bajo la, digamos, gestionando su propio centro de conciliación, también es opción personalísima. Desde todo espectro, nosotros lo único que vamos a hacer es augurarles el mejor de los éxitos. ¿Está claro, chicos? Entonces, siendo así, con todas estas indicaciones, estoy segura que, bueno, van a ir bien. Chicos, para iniciar este
módulo octavo, van a visualizar un vídeo muy breve, concreto, que por favor pido que se concentren bien porque fruto de la visualización de ese vídeo, algo se me va a ocurrir preguntar a una u otra persona. Ojo que nosotros canalizamos ese tipo de aportes y las respuestas correspondientes, no solamente en la forma, sino también en el contenido, ¿no es cierto? Para que tengan puntuaciones en el examen que se implementa en la conclusión de cada módulo. ¿Está claro, chicos? Asimismo, esto vamos a complementar, por ejemplo, con un trabajo de lectura, y realmente esto va a ir ok porque no tiene ningún tipo de dificultad. El día lunes estaremos concluyendo este módulo octavo y estarán también, claro, respondiendo a un examen sencillo porque, repito, que este módulo es brevísimo. Entonces, chicos, sin mayores preámbulos, de inmediato vamos a solicitar a nuestro soporte técnico para que tenga la gentileza de poder compartir ese vídeo. Por favor. Abel. Dice, qué bronca, madre. Honestidad. Dice, qué bronca, madre. Parece guerra, parece grito subversivo, ¿sí? Vamos a ser honestos. No, aquí en México es una mancha al sistema, ¿sí? Señores, eso de tranza y avanza se tiene que acabar para siempre. La ética ha definitivamente producido resultados extraordinarios. La ética hoy por hoy es la única megatendencia hacia el siglo XXI desde el punto de vista corporativo empresarial. Davos, Suiza, dice, ¿quién sobrevive en los mercados altamente competitivos? Los trabajos, servicios y productos que son resultado de la ética en el precio, la ética en la calidad, la ética en el servicio. Son los únicos que pueden subsistir. Las empresas más ricas del mundo son aquellas que son las más éticas del mundo. No engañan al consumidor, no engañan a su trabajador, no engañan a nadie. Tienen como vector central la ética. Y en México todavía nos cuesta trabajo decir, es que ser honesto cuesta mucho. Disculpamos la corrupción inconsciente colectivo nacional, ¿eh? Decimos de los expresidentes, robó, pero dejó robar. Fíjate nada más que poca más. Robó, pero hizo mucho. Señores, es algo intolerable, es algo que no podemos permitir. Señores, una metáfora indoamericana que seguramente muchos de ustedes la recordarán. Una gallina encontró un huevo, pero el huevo era de águila. Y se llevó el huevo, lo empolló, y obviamente nació un aguilucho. Pero la gallina, mamá gallina, le decía siempre que era una gallina. Pasaron los años, pasó el tiempo, el aguilucho se convirtió en águila, y escarbaba y sacaba sus alimentos y picoteando en el piso. Y un día el águila volteó y vio un ave majestuosa y le preguntó a mamá gallina, ¿qué es? Y le dijo, la reina del cielo. Sus horizontes es el infinito, la reina de todas las aves. ¿Qué es? Preguntó otra vez. Un águila. Pero mamá gallina le dijo, tú olvídate de ella. Tú naciste para ser gallina y sigue comiendo gallina. Y nuestra águila se murió vieja creyendo que era gallina. Señores, es lo mismo. El ser honesto es para las águilas. Los corruptos son gallinas. Toda su vida tendrán que tragar lombrices. Ellos seguirán picoteando en el piso. Solamente las almas grandes, generosas, infinitas, se atreven a aspirar a uno de los grandes ideales: honestidad, ética, un principio de gallardía que le da señorío a un ser humano. Esto no está hecho para mediocres. Por supuesto, lo peor que hacemos los padres es convertir águilas en gallinas. Dejar a nuestros hijos convertidos en gallinas. Listos para corromper, listos para robar, para ser oportunistas. No se pregunten qué le van a heredar a sus hijos. Pregúntense qué hijos le van a dejar a esta nación. Señores, finalmente tenemos que llegar a una gran realidad. Y es la pregunta crucial y final.
que cada uno de ustedes deberá de hacerse en su intimidad, con su propia conciencia y en esa individualidad maravillosa que Dios nos concedió a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué existo? ¿Por qué México te necesita ahora? ¿Por qué estamos en este tiempo y en este espacio? ¿Por qué no nacimos en otro tiempo y en otro lugar? ¿Por qué aquí en esta nación? ¿Por qué en este mundo? Señores, les quiero decir que tenemos que elevarnos contra la mitología inconsciente de desastre, de miseria y de abandono que llevamos los latinoamericanos. No nacimos para sufrir, no nacimos para corrompernos. México y el mundo, América Latina, requiere hoy más que nunca gigantes, espíritus de águila, ya no el borrachín abajo de un nopal y dormido, no, casta de campeones, gentes que sumen y sintetizan dos razas, dos corrientes, dos pensamientos sin rencores ni ultranzas nacionalistas, entendiendo la dimensión que tiene un ser humano digno, vertical, no dispuesto a vivir de rodillas, un hombre, una mujer que saben que llevan en sus venas y en su vientre una nueva generación, alguien que cumpla su misión histórica, su cita con Dios, con la propia creación. ¿Por qué existo? Yo no sé en qué labor, supervisor, gerente, director, empresario, médico, enfermera, ama de casa, no lo sé, pero sí una cosa estoy seguro, que Dios reclama hoy más que nunca en la crisis, como dice Davos Suiza, más grande de la historia humana, la crisis de la crisis, el enfrentamiento de los valores, el hombre que desafía el futuro. Es tiempo de gigantes, es tiempo de águilas, es tiempo de seres superiores. Basta ya del mediocre, basta del enano. Se requiere dignidad para vivir, valor para vivir. Yo les quiero asegurar una cosa, yo ya encontré mi respuesta. Mi respuesta es mi compromiso. Y les quiero decir por qué existo. Existo porque soy parte de la creación. Existo porque tengo un espacio. Existo porque he sido gestado en una vientre que me ha dado valor y vida y aliento de mi amor. Señores, enfrentemos nuestra verdad. Y les quiero asegurar que Dios nos necesita y lo más importante, existimos porque somos hijos de Dios. Muchas gracias. Bien. ¿Qué les pareció el vídeo respecto a la ética, la moral y y la honestidad, chicos? ¿Qué les pareció? A ver. ¿Alguien que espontáneamente quiere enfocar este tema respecto al vídeo únicamente? Doctora, habla específicamente del, ¿cómo se llama esto? De la corrupción en el estado que vivimos, o sea, en el lugar donde vivimos. Específicamente, lo que nos dice más que nada es que nosotros tendríamos que ser, como se dice eso, no sé, tener que ser águilas y no dejarnos que las personas nos hagan volver gallinas. Algo así más o menos, doctora. Sí, me parece buena la percepción, está bien. Ok, gracias, Mili. Luz Amparo. Doctora, Sí. Luz Amparo. Sí, sí. Bienvenida, doctora. Encantada, muchas gracias. En la sociedad, doctora, tenemos un conjunto de docentes o profesionales, disculpe, pero durante la trayectoria muchos de estos profesionales se han corrompido, ¿no? Otros dicen que en su actuar, en su vivir diario, en su ejecución de su profesionalismo, se ha ido corrompiendo. Es por eso que dice, se vuelven gallinas, y no debemos de volvernos gallinas, sino águilas. Seguir enmarcando lo que es la honestidad, uno de los principios dentro de la persona humana. La ética viene a ser lo que es la ciencia de la moral, es la ciencia que estudia la moral. Y la moral es el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad. Yo le digo, doctora, en todo círculo de todos los profesionales, sean abogados, doctores, todo, hay un conjunto de personas que muchas veces prefieren quedar bien con el amigo
y corrompirse. Salir muchas veces a favor de lo negativo y dejando en lado la verdad. Muchas veces dejan la verdad, como se dice, la verdad en sí, lo que es la verdad, y lo quieren tapar, pero eso sí no les importa dañar la honra de otras personas. La cosa que ellos sacan a luz muchas cosas y dejan sus principios, su honestidad a un lado. ¿Y qué hace? Es la corrupción, ¿no? Y muchas veces, pensamos principios, valores y todo, pero nunca lo que pensamos lo ponemos en práctica en nuestro comportamiento, en nuestro vivir diario, en nuestras relaciones con las otras personas. Y muchas veces acabamos no actuando positivamente, sino actuando negativamente. Y esto del hecho de la corrupción y de la deshonestidad lo vemos como algo normal, como si fuera algo del pan de cada día y dicen, así es. Y aquella persona que quiere poner en orden dentro de su círculo social, dentro de su... dicen, no, es problemática. O sea, para que tú no puedas ser problemática, o sea, no tener problemas, tienes que juntarte a la forma de pensar de ellos. O convivir cuando estás viendo algo negativo dentro de ese círculo. O ser parte de esa corrupción. Pero creo que cada ser humano, desde que nace, se forma dentro de una familia, y en esa familia le da un conjunto de principios, valores, ¿no? Y que lo tiene bien marcado. Ese es lo que dice el águila. Lo tienes tan marcado que no te importa si se vienen encima, si te vienen tempestades, ¿no? Se van contra tu familia, se van contra tu profesionalismo, tu trabajo, y si tú eres águila, no te vas a dejar llevar. Vas a seguir teniendo en pie tu idea, tus principios, vas a seguir diciendo lo que era la verdad. Aunque todo el mundo diga que era otro color o que era otra idea, otro punto de vista. Ese es ser águila. Y aquellas que son gallinas, lamentablemente, tienen esa manera de trabajar o juntarse y hacer como un grupo, ¿no?, de amigos, y saben que están haciendo negativamente, pero ellos continúan. Y en la vida o en el círculo de lo que es, todo lo que es poder judicial, todo se ha visto. Muchas veces hay personas que dicen que mi abogado se vendió a la otra parte, o que mi abogado me dijo esto y no era esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra sociedad? Con nuestra sociedad no estamos sacando a flote lo que es el ser humano, lo estamos corrompiendo, lo que él dice. Entonces hay que ser valientes, él dice hay que ser águilas, hay que ser valientes de poder, ¿no?, sostener lo que es tus principios y tus valores. Sabes que eso es negativo, entonces tú sabes lo que es verdad o tú sabes lo que es bueno, entonces saberlo defender y saber defender tu posición, ¿no?, lo que es una persona. Nada más, profesor. No, me parece bien, ok, gracias Luz Amparo, muy bien. Esa es una buena percepción, obviamente. A ver, chicos, si no hay alguna otra intervención más. Doctora, buenas tardes. ¿Puedo intervenir, por favor? Claro, Natalie. sí. Claro, Natalie, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctora, veo dos puntos importantes. Al hablar que la gran mayoría o todos los países latinoamericanos tienden a cometer el mismo error. Falta de ética, falta de moral y principios. Ese es uno. Dos, habla del punto de las empresas que también cometen ese mismo error, pero aquellas empresas, las mejores empresas a nivel mundial, son las que no cometen aquellos errores. Más o menos abarcando, aquellas empresas que no cometen eso son aquellas empresas que tienden a ganar los mejores premios, que son el ISO 9000 y el ISO 9001. Cuando una empresa gana el ISO 9000 o el ISO 9001, son las que abarcan desde calidad total, tanto en el rubro, en el producto, como también en el tema, ya sea en moral y ética y otras cosas. Eso sería todo, doctora. Me parece muy bien, formidable. Es el valor diferencial, ¿no es cierto? Es intangible de las empresas. Bueno, son enfoques interesantes, chicos. Bueno, hablar de ética, chicos, y hablar de moral, etimológicamente, pareciera que fuesen iguales.
Y es que, precisamente, el término, digamos, ética, procede, digamos, de la raíz griega ethos, ¿ok? Por un lado. Y por otro lado, el término moral procede de la raíz latina mos, que viene a ser, en realidad, moral. Entonces, ¿qué implica esto, chicos? Si decimos que tanto desde esa perspectiva etimológica, tanto la ética como la moral son considerados iguales, ¿qué implica eso desde esa perspectiva? Que se traduce en que tanto la ética como la moral viene a ser el carácter. Por un lado, el carácter, a ver, esa forma peculiar, ¿cierto? Alguien habrá escuchado, tú tienes un mal carácter, tú tienes un buen carácter. Esos dos extremos, ¿no es cierto? Y entonces, generalmente todavía tenemos, a ver, una especie de percepción apresurada en el sentido de que si hay algún ser humano al margen de géneros que tiene un buen carácter, la estamos catalogando, la estamos tildando, ¿ok? Como que tiene un mal carácter, pero no tenemos la capacidad de poder discriminar a quienes se les debe de catapultar de buen carácter, de buen temple, y a quienes, digamos, de un mal carácter. Entonces, son dos extremos, en realidad, basados en el tema del carácter. Hablando, repito, de ética por un lado y moral de otro lado. ¿Está claro? Ahora, por otro lado, se dice que también, desde esa perspectiva etimológica, la ética y la moral viene a ser también costumbres. Es decir, ok, tengo la costumbre particular como ser humano, ¿no es cierto?, de fijar una cuestión que es personalísima, que me permite realmente caminar en forma correcta, porque esto que para mí es tal vez una percepción, tal vez una cuestión que yo abracé voluntariamente, sin que nadie me haya impuesto, con ella voy caminando desde que tengo uso de razón, y claro esto, perfilado seguramente desde mi hogar, con los valores que han podido inculcar mis queridos, digamos, progenitores, mis queridos padres. Por lo tanto, uno dice, bien, tengo esto y voy caminando bien, pero sí tengo realmente la capacidad de poder tomar decisión, de frenar, acaso descartar, acaso apartarme, acaso desvincularme de algo en la cual me puedo sentir involucrada, usada, utilizada como ser humano. Por lo tanto, chicos, eso, ¿cuántos tenemos esa especie de talante? ¿Cuántos realmente por una expectativa laboral, por una expectativa económica, inclusive por una expectativa sentimental, nos dejamos manipular, nos dejamos realmente usar? Por lo tanto, nos vamos desvirtuando, nos vamos desprestigiando, porque hay alguienes que nos van a seguramente en la sociedad ponernos un cliché de que somos una especie de títeres humanos, manojo humano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, repito, el tema del carácter es importantísimo definirla, pero también el tema de las costumbres, chicos. Costumbres realmente de saber diferenciar, a ver, las formas, digamos, particulares de conducirnos en el horizonte de la sociedad. Respeto mutuo, las reglas de respeto seguramente. Para muchos de nosotros es sumamente difícil aprender a dirigirnos, por favor, con un por favor, buenos días, muchas gracias, permítame. Siempre estamos casi con esa actitud avasalladora de invadir, de presionar, de ser realmente esas personas que no sabemos manejar las relaciones humanas. La cordialidad, chicos, confundimos que es sometimiento, ¿ok? Creemos de que el hecho de pedir algo, las cosas, un por favor, es una manera de direccionar de que nosotros también
indirectamente estamos pidiendo que en alguna circunstancia que alguien desea comunicarse con nosotros, lo hagan de la misma manera. Es decir, si doy algo en reciprocidad, es obvio que estoy sembrando para poder cosechar una cuestión, digamos, de reciprocidad. Entonces, todo lo que nosotros generamos va a retrotraer seguramente a nosotros como un efecto, digamos, de actitud que hemos podido sembrar en el escenario. Por eso alguien dice en forma muy, digamos, común, si cosechas, no, si siembras, digamos, tempestades, no, si siembras vientos, creo que es así, ¿no? Cosechas tempestades. Por lo tanto, no hay nada más exquisito, chicos, empezar a buscar un valor diferencial, un intangible personalísimo, que eso inclusive, nuestra peculiaridad ética, que es algo que realmente nos van a diferenciar del resto de los seres humanos con los cuales interactuamos, bien, nos va a dar una especie de horizonte de reconocimiento, así estemos en la gestión empresarial o estemos en la gestión pública. Es un valor diferencial. Y pregunto, ¿es difícil? No, es cuestión simplemente de aprender a negociar. Otro aspecto que desde el enfoque, digamos, etimológico, decimos que tanto la ética como la moral son iguales, está basado en que también se permite entonces como que estos dos conceptos significan el modo de ser, es decir, la forma de ser de cada uno de nosotros, cómo actuamos, cómo, canalizamos, cómo respondemos, ¿de acuerdo? Todo eso es un dar y recibir, repito. Por lo tanto, entonces, etimológicamente, la ética y la moral significan carácter, costumbre y forma o manera de ser. ¿Está claro? Pero si eso es el enfoque única y etimológico, a ver, ¿por qué? A ver, Milagro Rojas, ¿sería tan amable de cerrar su micro? Igual, Jaime Gustavo Ambrosio, ¿puede apagar, por favor, su micro? Jaime. Bien. En realidad es que, chicos, cuando ustedes se ponen en este lado, en realidad se filtra demasiado y el ruido de veras perturba. Así que por eso estamos pidiendo que tengan la gentileza de apagar sus... Bueno, ya está, ok, formidable. Gracias, Jaime. Perfecto, chicos. Entonces, si ese es el enfoque desde una percepción etimológica, por el mismo significado, chicos, y ojo, sobre todo, a ver, desde una concepción, digamos, cotidiana, nosotros decimos también de que tanto la ética como la moral son iguales. Sin embargo, hay características propias que van a precisamente diferenciar la ética de la moral. ¿Está claro? Entonces, para poder, por ejemplo, perfilar esta diferencia, digamos, ¿cómo es que podemos enfocar esa diferencia peculiar de la ética? Que la ética es una manera particular de reflexionar, ¿no es cierto?, respecto al origen, respecto, por ejemplo, a lo que es la argumentación, la fundamentación del conjunto de normas, de valores, chicos. Eso es lo que es la reflexión personalísima, la ética, de esa concepción de diferencia de la moral. Pero ahora, si eso es la percepción de lo que es la ética que se diferencia de lo que es el tema, digamos, de la moral, ¿qué se dice respecto a la moral? Que también, en realidad, viene a ser el conjunto de normas, el conjunto de valores, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto está basado en la aplicación o implementación a grupos humanos, a sectores, por ejemplo, como sectores sociales, sectores educativos, sectores étnicos o grupos también religiosos. ¿Está claro? Entonces, miren,
esto, que es la ética, es mía. Que claro, mis valores, ¿no es cierto? Mis formas peculiares de percibir las cosas, ¿no es cierto? ¿Ok? Simplemente, entonces, de esa premisa, la moral y el valor tienen sus propias diferencias. Digo, la moral y la ética son diferentes. Entonces, por ejemplo, pongámonos a pensar, un colegio, por ejemplo, católico, un colegio católico donde, digamos, se implementa ciertas normativas, ciertos reglamentos de conducta en ese centro educativo, cuyo resultado es, a ver, lamentablemente, una población significativa de desaprobados en ese colegio. Luego, por ejemplo, vemos que hay una especie de inconducta permanente en un escolar denominado, digamos, Oscar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la percepción de la comunidad, del entorno? De que ese colegio realmente carece de valores, carece de gestión institucional, por lo tanto, podemos inclusive hasta atrevernos a decir, no tiene moral ese colegio, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, la respuesta inmediata de lo que es la percepción es, digamos, de la moral, es basado en la acción, en la conducta, en resultados de lo que proviene del grupo social organizado. Repito, ya sea de carácter social, puede ser deportivo, puede ser realmente recreacional, puede ser, repito, étnico, religioso, etcétera, etcétera. Ahí está la diferencia enorme entre lo que es la ética y lo que es la moral. Está claro, teniendo, ojo, la similitud en cuanto a, digamos, origen etimológico. ¿Está claro, chicos? Entonces, es pertinente llegar a concluir, claro, de que, por ejemplo, uno de los grandes aportes de Kant, ¿cierto? Él dice que la ética y la moral, en realidad, deben de traducirse, por ejemplo, de esta percepción en un deber incondicional. O sea, desde el enfoque de Kant dice que la ética es algo que digamos, supera esa cuestión de obligatoriedad, de responsabilidad. Por ejemplo, él dice, ¿no? Es esa capacidad, digamos, de deber incondicional. ¿Eso qué significa? Que va más allá realmente de nuestro deseo, de nuestra voluntad. Por ejemplo, pone él digamos un ejemplo, dice, si una persona observa que hay un niño, digamos, de 5 años, que está al borde de un puente y está a punto de, digamos, de caerse, ese adulto, esa persona consciente, sabiendo los riesgos que le va a generar el hecho de buscar salvarle la vida a ese niño, en realidad simplemente toma esa decisión ética de exponer su propia vida para salvarle la vida a ese niño. O sea, claro, por lo tanto, desde la parte externa, ¿qué le dirán? Oh, pero no era tan importante. Diferentes percepciones. Acuérdense, desde el ámbito moral, por ejemplo, hay sectores donde van a interactuar diferentes morales, ¿no es cierto? ¿Ok? Por ejemplo, estamos en Huancayo, bien. Nosotros nos regimos por una normativa, por ejemplo, que emite el gobierno regional, las municipalidades provincial, distrital, etcétera, etcétera. Sabemos que bajo esa premisa, el marco, legal a la cual tenemos que ceñirnos, si es que salimos del escenario, sabemos que estamos poniendo en riesgo nuestra propia seguridad, ¿no es cierto? A lo mejor estamos infringiendo en este momento, por ejemplo, de la cuarentena. Hay alguienes que pueden decir, no, yo me zurro de esta, y de pronto participo en una reunión, por ejemplo, digamos, de un festejo del onomástico de la abuela o del abuelo, qué sé yo, y de pronto, bebido él ya con un porcentaje de licor, de alcohol, se traslada por una vía pública
y simplemente es intervenido por el serenazgo de la zona de la jurisdicción. ¿Qué va a implicar eso? Que necesariamente ellos tienen que poner los marcos, digamos, de rigidez, de respeto, que debemos de, digamos, canalizar como parte, digamos, de la convivencia con nuestro entorno. Entonces, y las autoridades tendrán que advertirnos, recordarnos con la intervención y ponernos los rigores del caso, porque estamos saliéndonos del parámetro de la regla de conciliación que debemos demostrar como ciudadanos responsables de nuestra conducta. Entonces, eso es la percepción, por ejemplo, desde el enfoque de, un momento por favor, desde el enfoque de Kant. A ver chicos, me permiten un segundito, por favor. Bien chicos, con la diferencia de caso, por favor. Entonces, hablar de la ética, la realidad es también buscar la manera como nosotros vamos a reaccionar en respuesta a las tareas que vamos a asumir en los diferentes retos que vamos a asumir en la sociedad. Por ejemplo, el hecho mismo de poder diferenciar lo bueno de lo malo, y en este caso, por ejemplo, una de las éticas que los potenciales conciliadores tienen que reflejar es el manejo técnico, procedimental de lo que es la conciliación. Entonces, si yo tengo esa capacidad de respuesta, implica que he creado en mí esa tarea unívoca, personalísima, de que yo quiero ser la persona a quien no solamente yo voy a tocar las puertas, sino que me van a requerir, me van a tocar las puertas. A eso tenemos que aspirar. Ese es el horizonte realmente cuando nosotros, por ejemplo, al momento de conducir las audiencias de conciliación, chicos, ojo, tenemos que aprender a respetar las decisiones de las partes. Acuérdense que hay un tema tan importantísimo que es el principio de la imparcialidad. Este término realmente tiene algún tipo de vinculación con el tema de la neutralidad, sí, de alguna manera. Y cuando nosotros decimos, ok, quiero ser neutral, porque esto realmente me va a ayudar a que en mi gestión de esa audiencia de conciliación no me encamine nada que pueda generarme incertidumbre, por ejemplo, desde mi actuar, desde mi decisión, desde mi enfoque, de todo lo que me van a transmitir las partes, no hay algo que realmente pueda, tal vez en forma sentimental o en forma, por ejemplo, de familiaridad, que me van a obligar seguramente a descuidar la aplicación de la neutralidad de mi rol como conciliador. Por lo tanto, ya saben que al momento de evaluar la solicitud de conciliación, digamos, los potenciales conciliadores designados para llevar a cabo esa audiencia están en capacidad de solicitar su sustitución o su reemplazo, porque van a advertir que, bueno, correría el riesgo porque hay una familiaridad de este rango. O también hemos dicho, por favor, algún tipo de vinculación con alguienes, digamos, de la misma organización. Por ejemplo, alguien que puede ser, digamos, los parientes digamos, del director, que a su vez este director viene a ser, por ejemplo, un tío mío, y por lo tanto van a las partes
tener un rango de no solamente amistad, sino familiaridad con mi persona. Por lo tanto, por el manejo ético, tengo que saber apartarme, chicos. Tengo que tener esa capacidad de, no de renuncia, sino de admitir que podría yo poner en riesgo el tema de la imparcialidad. Si hablamos de este principio de la imparcialidad, es pertinente también recordarles que nunca deben de olvidar que uno de los principios también importantísimos e insoslayables en la audiencia de conciliación viene a ser la confidencialidad. Este tema de la confidencialidad, ¿eso qué significa, chicos? Que en mi condición, digamos, de conciliador, por ejemplo, si a futuro puedo ser abogada y renuncié a ese centro de conciliación, qué sé yo, pero fui depositaria de toda una información, tanto de la parte solicitante como de la parte, digamos, invitada, de ninguna manera puedo poner en riesgo al utilizar en algún, por muy mínimo en porcentaje se refiere esa información que tuvo el carácter únicamente de confidencialidad. Por lo tanto, chicos, este tema de la confidencialidad está totalmente basado en el manejo ético de las audiencias de conciliación. Me agradaría realmente decirles que muchísimos conflictos se producen, por ejemplo, ya en el devenir de las audiencias de conciliación a nivel nacional, cuando se observa que la persona, por ejemplo, que eventualmente en una coyuntura, en un contexto, estuvo como conciliador, luego pasó a ser realmente ya en su condición de abogada, ojo chicos, inclusive sabiendo quién es, digamos, la persona que lo está contratando, o acaso quién es la otra parte, debería de saber abstenerse. Porque, repito, el tema de la confidencialidad a nosotros nos obliga éticamente a prescindir de esa posibilidad, de esa opción de defensa en nuestra condición de abogados. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Y cuánto realmente lo hacemos? Y se dice, no, que esto realmente, eso pasó aproximadamente 3, 4 años atrás, total, la figura es que seguramente ya cambió el contexto, qué sé yo. No, eso no va a variar, chicos. Ustedes en realidad tienen que admitir que el tema de la confidencialidad queda con ustedes. De la misma manera, cuando ustedes ponen, digamos, en conocimiento de las partes, es que precisamente basado en esa información de que esa reunión va a tener una característica fundamental del principio de la confidencialidad, es que vamos a propiciar a que las partes se explayen, empiecen a informarnos, empiecen a trasladarnos el contenido de toda esa problemática que los está afectando. Caso contrario, estamos casi seguros que si no manejamos el principio de la confidencialidad, ninguna de las partes se atreverán precisamente a confidenciarnos, a informarnos aquello que realmente les está perturbando. Máxime cuando también en alguna reunión, por ejemplo, de ser necesario, vamos a llevarlo a las sesiones privadas. Y estas sesiones privadas, acuérdense que simplemente volvemos a ratificar, volvemos a confirmar que vamos a implementar y vamos a poner en práctica exclusivamente el tema de la confidencialidad. Salvo, ya saben, ¿no es cierto?, aquella parte que nos atribuya la facultad de compartir con la otra parte. ¿Ya claro, chicos? Esto es el manejo ético de la conciliación. Entonces, siendo así, me va a agradar compartir con ustedes unas bonitas diapositivas. A ver, chicos. Vamos. Acá. Ok.
Oh my God. What happened? ¿Aló? Un segundo. ¿Aló, doctorita? ¿Sí? ¿No lo ven? ¿No lo ven, chicos? ¿Hola? No, doctor. A ver, por favor. ¿Aló? No se ve, doctor. Un momentito, por favor. Vamos a corregir esto porque creo que algo está marchando mal. Ok. Espero que ahora sí pueda darse. Mientras se va programando, ¿puedo participar, doctora? Claro que sí. A ver, permítame. Sí, ¿lo escuchamos? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo Rafael está? Ruti. ¿Cómo está Un Rafael? ¿Qué tal? saludo, doctora. Un placer, Desde Rafael. tiempo. Bien, doctor. Doctor, de repente sobre lo que usted manifestaba, es importante manejar esos dos conceptos, que son dos disciplinas filosóficas, que es tanto la ética como también la moral. Exacto, sí. Estos dos conceptos son muy importantes, tanto la ética, que etimológicamente viene del hábito o costumbre, de ethos, del griego, ¿no? Claro. O también, que es la moral, viene del latín moralis, que también significa hábito y costumbre. Sin embargo, se puede considerar que la ética no es más que la parte teórica, más que la parte informativa que uno puede tener. En cambio, la moral es nuestra práctica y nuestra acción como personas y seres. Basados a la ética, nosotros debemos demostrarlo en la práctica, ya no seríamos solo éticos, sino seríamos éticos morales. Oh, ok. En ese sentido, por eso se habla, primero, una persona moral debe cumplir 4 requisitos, que es la conciencia moral, darse cuenta de las cosas que son buenas o malas las que vamos a hacer. Segundo, que es la libertad moral. La libertad moral es que nadie debe presionarnos a hacer ese acto bueno o malo. Claro. Y el otro es la acción moral misma, la acción moral que nosotros bien hacemos bueno o malo. En este caso, si hacemos algo bueno, también nosotros vamos a recibir una recompensa que se llama una responsabilidad moral, buena, ¿no? De alegría, satisfacción. Pero si hacemos una acción mala, va a haber una responsabilidad moral negativa, que vamos a responder ante la justicia, vamos a llevar en nuestra conciencia muchos actos negativos o malos que hemos cometido. Entonces, 4 puntos básicos para calificar a una persona moral. Y más, por ejemplo, algo claro, si yo pongo en mi casa o en mi Hola. centro de conciliación un reglamento, ese reglamento para mí no es más que la parte teórica, que es la ética. ¿Aló? ¿Me escucha, doctora? Hola. ¿Aló? Algo está perturbando esto realmente. Hola. ¿Aló? Ahora sí, ¿lo escucho? Yo le escucho, doctora. No sé si me Sí, escucha lo estoy usted. escuchando, Rafael. Continúe, ¿Aló? por favor. No hay problema. Ya. Entonces, con esto concluyo, Sí. doctora. En este sentido es de que si nosotros hacemos una norma de convivencia en casa, en familia, eso es la parte ética. Y si nosotros lo cumplimos, todo esas normas de convivencia, estaríamos hablando de una moral, estamos practicando la moral, Claro. las buenas costumbres. Y si Exactamente. respetamos eso, igualito en nuestro centro de conciliación, si ese reglamento nosotros respetamos, estaríamos siendo conciliadores morales, practicando lo que está establecido. Pero si es que nosotros lo tenemos ese reglamento y no lo
aplicamos y no lo practicamos. Caso concreto, en el caso que señalabas de la imparcialidad. Si yo no soy imparcial, entonces ya no soy moral. Habré pretendido, sabré parte ética, pero no he logrado. En ese sentido es importante respetar y practicar nuestro reglamento para nosotros ser conciliadores morales y personas morales. Muchas gracias, doctor. Me parece formidable, excelente, ok, gracias Rafael. Y es que hablar realmente del manejo ético también, chicos, está relacionado no solamente, digamos, a nuestro rol como conciliadores, sino también no nos podemos hacer a la vista gorda. Por ejemplo, a ver, no nos podemos hacer a los desentendidos si estamos adscritos a un centro de conciliación, ¿ok? Y vemos que algunas características, algunos detalles que deben de ser de acuerdo al reglamento de la ley de conciliación o de acuerdo a la ley de conciliación en los diferentes articulados, no se está observando en el cumplimiento de ella en forma contundente, y si nosotros simplemente soslayamos esa advertencia que debemos de aportar, estaríamos actuando fuera de lo ético, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos dicen, bien, acaban de, digamos, observarnos, hubo una supervisión y de pronto detectaron de que no estaba en un lugar visible, en un lugar de acceso para el público, ¿no es cierto?, el tarifario del centro de conciliación. Y entonces, ustedes que son parte del centro de conciliación, ¿por qué es que no nos advirtieron, por favor? Ustedes que, bueno, nosotros somos, pueden decir, de la generación anterior de los primeros conciliadores, y nos olvidamos de realmente poner en lugar visible. Y ustedes que son de la nueva hornada, del nuevo grupo generacional, tenían la obligación de poder advertirnos. ¿Eso qué es? Nos están emplazando de esa comunión organizacional, que también es un valor ético en el ser humano, chicos. Entonces, todo nuestro accionar, repito, no solamente en el rol que nos va a acometer como potenciales conciliadores, sino también, repito, desde nuestros puntos de vista, desde nuestros aportes, desde nuestros hincapiés, desde nuestras observaciones. Todo eso es por conocimiento. Debemos de estar obligados en advertir, en recomendar, en buscar forma de resolución de cada una de las dificultades que ese centro de conciliación, en una forma, digamos, tal vez, no sé si facilista o desinformación, pueden dejar de poner en práctica. Y si nosotros no advertimos, somos cómplices en otros términos. Por lo tanto, también eso es con rigor ética. ¿De acuerdo, chicos? Bien, ahora sí, ustedes ven acá, ¿no es cierto?, el tema del concepto de ética, que es desde otro espectro, chicos, por favor. Vamos a es lo mismo en realidad. ¿Ven, por favor, lo que es el concepto de ética? ¿Están observando? ¿Lo ampliamos? Sí, doctora, sí lo vemos. Doctora, por favor. Perfecto, formidable. A ver, vamos a ampliar, chicos, porque quiero que lean esto. A ver, por favor, ya. ¿Ahora sí lo ven? Sí, doctorita. Ok, chicos, acá inclusive un poco más. Ok. Concepto de ética. A ver, por favor, Julio César, lea esta diapositiva, tenga la bondad. A ver, doctora, dice concepto de ética, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Del griego ethos, que es igual a costumbre, mentalidad, actitud interna, y por otro lado, lugar habituado por hombre y animales. La conciencia ética sería dominante en el hombre y en forma colectiva la conciencia ética de una comunidad, porque estudia el comportamiento moral del hombre en forma individual y grupal. Ajá, ok. ¿Eso qué implica, chicos? Estamos reiterando que proviene obviamente etimológicamente del griego ethos,
que en su basamento traduce como en costumbres. Estas costumbres, bueno, están referidas a la mentalidad, a la actitud interna, es decir, repito, eso es el reflejo de cómo actuamos, cómo respondemos, cómo demostramos que somos, a ver, de un origen con valores, o acaso de otro entorno, de otro contexto. Es decir, chicos, porque además nos dicen que es el lugar habituado por seres humanos y animales, pero realmente nosotros, a ver, siempre seguramente vamos a tomar, digamos, una distancia respecto a lugar habituado por seres humanos y animales. Ok, podrían los seres humanos, claro, tener, digamos, una respuesta en base a costumbres, pero pregunto, ¿y los animales, chicos? Es relativo, ¿verdad? Probablemente dicen que algunos animales realmente pueden responder a algunas situaciones a las cuales desde cuando son pequeñitos los podemos habituar, pero no lo hacen con conciencia, no lo hacen porque quieren demostrar realmente en forma racional algún resultado, sino porque simplemente es una habituidad a la cual nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto? Ok. Entonces, desde esta perspectiva, dice que sería la conciencia ética y dominante en el ser humano y en forma colectiva la conciencia ética de una comunidad. ¿Eso qué significa, chicos? Que cada uno de nuestras respuestas a diferentes escenarios, en diferentes retos que asumamos, va a reflejar, obviamente, nuestra particularidad, ya sea en forma colectiva y en forma, digamos, de una agrupación a la cual momentáneamente o coyunturalmente podemos pertenecer. Vale decir, por ejemplo, como profesionales, podemos adscribirnos, por ejemplo, a ver, a X organización. En esa organización vamos a comulgar en forma colectiva, pero siempre los seres humanos vamos a responder con unas peculiaridades que son casi innatas en nosotros, ¿cierto? Y acuérdense, chicos, que cuando nosotros vamos a interactuar en comunidad, siempre nuestra conciencia ética va a permitirnos responder a cualquier contexto, a cualquier escenario, ya sea en forma colectiva o en forma, digamos, de comunidad, pero siempre preservando de quiénes somos, qué valores tenemos y qué es lo que realmente nos va a apartar de cada toma de decisión. ¿Está claro? No es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un rebaño de ovejas y el pastor, por ejemplo, simplemente acostumbró a todo un grupo y sobre todo hay, digamos, borregos, no sé, borregas creo que son, tienen esa capacidad, digamos, de direccionar y simplemente en manada van a simplemente direccionar, conducirse, porque es algo que los acostumbró el pastor, que, digamos, tiene la tarea de poder preservar no solamente la vida, sino la calidad, digamos, de protección de esos animales. Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de este tema, desde la percepción de las costumbres, decimos de que la ética estudia el comportamiento moral del ser humano como ser individual y social. Está clarísimo eso, creo, chicos. Estudia el comportamiento moral, es decir, mis valores, mi forma peculiar de responder, por ejemplo, acaso al marco normativo con la cual va a coexistir, digamos, la sociedad en conjunto, y particularmente si estoy adscribiéndome o soy parte de una organización, simplemente me voy a acoger, ojo, a los reglamentos de marcos conductuales de esa organización. Pero ojo, chicos, siempre va a ponderar mi peculiaridad ética en cada respuesta, en cada accionar que me va a tocar en cada organización o en cada reunión donde voy a interactuar.
Entonces, también desde otra óptica, por ejemplo, el concepto de ética, el objetivo de la ética es mostrar, dice, cuál es el contenido de una vida realmente humana, tanto en lo individual como en lo social, ¿verdad? Entonces, para todos, la ética es la luz que nos orienta hacia lo que debemos hacer o dejar de hacer, ¿cierto? Por una cuestión de ética, por ejemplo, si alguien en una organización, por ejemplo, una entidad financiera, aquellas, por ejemplo, formas como es que ante la opinión pública, muchos trabajadores, por ejemplo, que manejan las cajas, ¿no es cierto?, que han hecho, por ejemplo, un festival de colusión de intereses y han podido involucrarse en robos sistemáticos, ¿no es cierto? Pero, ojo, que este tipo de actitudes, digamos, de grupos humanos, son fruto de los valores, son fruto de la moral, así, un intangible personalísimo, ¿ok? Cada vez que se produzca ese tipo de riesgos de esta naturaleza u otras que pondrían, ojo, en entredicho, mi persona y de mi entorno y de la organización a la que represento, seguramente que, en primer lugar, me voy a tomar la tarea de decir no. ¿Por qué? Porque yo tengo esa ética, que es mi luz, que es mi horizonte, es mi forma de vida. Nadie me va a obligar, chicos, a que yo pueda ser parte de ella. Estoy en facultad con esa ética, con mi luz, chicos, de poder decir no o hasta realmente de renunciar. Claro, eso es ética, chicos. Ahora, la moral, que procede del latín mos, hablamos del tema costumbres, ¿qué vienen a ser? Conjunto de normas aceptadas libre y conscientemente de una sociedad traspasada de generación en generación, que regulan la conducta individual y social de cada individuo. Vale decir, chicos, por ejemplo, ahora que estamos sumamente preocupados, seguramente que están ustedes informándose de que las zonas fronterizas del país se están volviendo como un espacio abierto donde están poniendo en riesgo no solamente la seguridad, sino sobre todo, ojo, a ver, la posibilidad de que se puede volver como una especie de, un término muy criollo, una especie de coladera, para que cualquier amigo de cualquier país pueda simplemente penetrar en nuestro territorio. Entonces, al haber, digamos, esa ausencia de una normativa respecto a una política de Estado de migraciones, por ejemplo, que frene este tipo de incursiones abiertas, podría permitir evitar, por ejemplo, ya la presencia de ciudadanos venezolanos que no solamente han evidenciado que, bueno, pueden ser unos buenos aliados estratégicos en el tema laboral, con algunas detonantes, pero sobre todo están demostrando que tienen una conducta individual y social, chicos, de altísima peligrosidad, porque, a ver, la delincuencia en el país se ha vuelto mucho más violenta y más agresiva y más letal. Por lo tanto, miren lo que puede generar el hecho de que nosotros, como país, no tengamos implementado una política que resguarde la convivencia, digamos, pacífica en un determinado país, en una determinada jurisdicción. ¿Okay? Por lo tanto, chicos, la conducta regulada por las costumbres o por las normas internas del sujeto, viene a ser la moral. Recuérdense que en Perú, por ejemplo, bueno, interactuamos, convivimos con diferentes enfoques de lo que es moral, ¿no es cierto? Para ellos, los que vienen a nuestro país, es normal, es natural, aquello que para nosotros hemos venido realmente
asimilando, adjudicándonos de generación a generación, por ejemplo, el respeto de nuestros antecesores, el respeto, por ejemplo, a las reglas de tránsito peculiares de nuestro país, cada país realmente dentro de su peculiaridad, usos y costumbres, idiosincrasia. Pero si nosotros no ponemos freno, puede venir realmente aquel tema de lo que es el libertinaje y la amoralidad, ¿cierto? Hablamos de una persona moral. Personas, por ejemplo, los conciliadores. ¿Quiénes son? Es la que vive en concordancia con las costumbres de su sociedad, no la nuestra, y cuyo único castigo de la no observancia de dichas costumbres es la separación de la sociedad. Es decir, chicos, preocupante esto cuando decíamos, por ejemplo, un caso de un ciudadano que no respeta, por ejemplo, las reglas fijadas para el tema, digamos, del traslado, creo que en el respeto de las reglas de tránsito, por ejemplo, hay una limitación hasta las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana, pero si alguien se aventura a traspasar, significa que debería ser sujeto de castigo, porque una reiterada inobservancia de este tipo de reglas de convivencia en una determinada comunidad puede hacer de que la persona pierda realmente y sea excluida de la sociedad. Un individuo, por ejemplo, llano, que no puede interactuar con nadie. Miren lo que puede traer, por ejemplo, idem en el rol de nuestra función conciliadora. Si nosotros reiteramos una y otra vez falencias que no deben de darse en cuanto a resultados se refiere, sobre todo en el tema ético, ok, puede llegar un momento en el cual nos pueden declarar como sujetos, como seres humanos, que realmente no estamos preparados para poder, digamos, implementar esa cultura de paz en nuestra jurisdicción. Y por ende, los centros de conciliación simplemente pueden frenar nuestra presencia. Y ojo, chicos, si acaso a reiteradas, digamos, supervisiones detectan, constatan que nuestro accionar simplemente va de colisión en colisión de la normativa, automáticamente nos van a seguramente dar una oportunidad para poder seguramente, bueno, pues buscar formas y mecanismos de que la sanción pueda ser más benigna. Si se reiterara, vamos a perder todo tipo de credibilidad y por ende nos van a castigar como retirándonos. Tal vez digamos, por una temporalidad, pero también puede ser definitivamente nuestros registros que nos acreditan como conciliadores. Por lo tanto, a ver, es pertinente advertir que ser persona moral es saber respetar y saber respetarnos también. A ver, chicos, hemos dicho que ética y moral tienen semejanzas. En los dos casos se trata de normas, de percepciones, del deber ser. Nuestra forma de ser, nuestra peculiaridad, es mi forma, es mi manera de ser. Ok, ambos, tanto ética como moral es la semejanza. Pero ojo, en cuanto a moral, viene a ser el conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. ¿Me cuenta, chicos? Y por otro lado, la ética es el conjunto de normas que el sujeto, el ser humano, ha esclarecido y ha adoptado en su propia mentalidad. Es decir, es un esquema que me da la peculiaridad que soy la persona XYZ y es algo que me va a evidenciar en el contexto de mis interacciones, de mis relaciones sociales con los seres humanos, esa peculiaridad, ese sujeto tan especial. Esto es el valor ético, chicos. Diferencias. Por un lado, la ética
ojo chicos, surge como tal en la interioridad, es decir, es un intangible interno, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. Esto nadie nos va a imponer, ni siquiera en nuestros hogares, cuando haya personas que, bueno, pues, a partir inclusive de nuestro uso de razón y decisión personalísima, podemos nosotros seguramente respetar los valores de casa, inclusive la moral que nos han podido infringir, muy bien. Pero ese carácter ético lo vamos a adoptar en el discurrir de nuestra hermosa vida. Algo que, repito, va a ser de tu propia cosecha, de tu propia decisión. Algo que te va a caracterizar en el enfoque, en la percepción, en el manejo de la toma de decisiones, en cualquier contexto de tu vida. En tanto que la moral viene a ser el conjunto de normas que nacen en el seno de una sociedad y como tal ejerce influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de los integrantes. Eso está clarísimo, chicos. En realidad, repito, el conjunto de normas son las que realmente van a permitir de que los seres humanos tengamos una sana convivencia. Caso contrario, seguramente, si nosotros no respetamos el marco legal, el marco normativo de un contexto determinado, simplemente nos vamos a desintegrar. De la misma forma, la ética viene a ser el conjunto de normas que influyen en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. Por eso decimos que es personalísimo. En tanto que la moral viene a ser el conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente inclusive. Tanto fue la influencia que realmente, bueno, pues, tanto fue la presión que me vi. ¿Puede haber eso? O sea, ¿podríamos quebrantar nuestra propia ética? Es una probabilidad que había que medir, ¿verdad, chicos? Desde otro contexto, por ejemplo, ética, en las normas éticas destaca la presión del valor captado y apreciado internamente como tal. Lo siento mucho, yo lo lamento realmente, pero esta es la decisión mía, es mi propia particularidad, mi propio enfoque. Yo respeto lo tuyo, pero acá les deslindo las cosas. Ética. En las normas morales impera el aspecto prescriptivo, chicos, el aspecto legal, la obligatoriedad, lo impositivo, lo coercitivo, lo punitivo. Destaca entonces, chicos, simplemente la presión externa. No hagas esto, ¿por qué? Porque mira, las consecuencias son estas. Nos advierten, por ejemplo, cómo deben ser nuestras reglas conductuales en el momento del ejercicio del estado de emergencia en el país y particularmente, por ejemplo, cuando nos catalogan de alto riesgo, qué sé yo, de región común. Ya sabemos, si no respondemos a esas limitaciones, bueno, pues nos adjudicaremos la decisión correspondiente de la presión externa. Por lo tanto, chicos, habría que en este momento pensar, ¿la ética es o no una ciencia? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Es o no la ética o puede ser considerada como ciencia? ¿Qué dicen ustedes? Doctora, habla Luz Amparo. Sí, Doctora, querida. la ética es un conjunto es una ciencia, doctora, que estudia lo que es la moral, todo lo que es concerniente a la moral, a los principios dados dentro de una sociedad. Y la moral viene a ser lo que es, ¿no?, los parámetros trazados que nos da para que el ser humano se pueda comportar dentro de una sociedad. Es lo que el ser humano tiene, cada uno en su vida, cómo lo han formado. Esa es la moral, porque la moral de cada persona no es igual.
Lo que sí es, tenemos iguales nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra forma de vivencia, nuestros platos típicos, pero de moral, cada persona tiene un concepto lo vive de diferente forma, cada uno tiene un concepto y dentro de la sociedad lo vive de diferente forma. En cambio, la ética es la ciencia que estudia la moral y el comportamiento del ser humano. Claro, es una percepción, claro, de lo que es realmente la conciencia, ¿verdad? ¿Está bien? Es algo concreto para que puedan entender. Ajá, lo que es. Porque yo soy de filosofía, doctor. Ah, qué bueno, excelente, formidable, bien, bien. Entonces creo que desde el marco en que la ética, digamos, viene a ser, digamos, esa búsqueda incesante de conocimientos, ¿no es cierto? Y el solo hecho de conocer implica ciencia, ¿no es cierto? Entonces, desde esa premisa, precisamente la ética es ciencia, ¿cierto? Por lo tanto, decimos, ¿no es cierto? Ok, la ética, ¿eso no es una ciencia? Ethos, origen griego, costumbre. Ciencia, latín, ¿no es cierto? El tema conocer. Estudia la bondad o maldad de los actos desde el tema costumbre. Y luego, en el tema, digamos, latín, del tema conocer, busca del conocimiento. Ambos van a desencadenar en que la ética expone y fundamenta los principios universales de la moralidad, concordando con lo que enfoca Luz Amparo, ¿okay? La moralidad de nuestros actos humanos, de nuestras acciones. Por lo tanto, desde todo punto de vista, la ética viene a ser ciencia. Salvo, obviamente, mejor parecer. ¿Qué dice Julio César? Doctora, si me permite, Sí, por supuesto. en ese concepto, para mí la ética, aparte de ser una teoría o ciencia del comportamiento moral de los seres humanos en sociedad, quisiera decir que la ética es una ciencia porque tiene su propio campo de estudio, su objeto y su método de investigación, cuyos resultados pueden ser verificado, rectificado y explicado en sus planteamientos y conclusiones. Por ello que viene a ser una ciencia, doctora. Ok, formidable. Está muy bien, Julio César, ok, es una complementación. Acá, chicos, la ética. Sí, Doctora, querido. ¿Cómo está, Rafael? ¿puedo Por participar, supuesto, doctora? querido. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va, Rafael? Siempre es importante tener en un marco teórico lo que es el concepto claro de lo que es una ciencia y lo que es una disciplina. Formidable. En caso inicial, por ejemplo, cuando hablamos de la educación cívica, es una disciplina que apoya a todas las ciencias sociales. Así es. Y cuando hablamos de una propia ciencia, en este caso de la geografía, historia y otros, tienen su método y su objeto de estudio claros y por eso son denominados una ciencia. Dos requisitos básicos, fundamentales, iniciales, para tener el punto o la categoría de ciencia. Okay. En ese sentido, cuando hablamos de la filosofía, tampoco la filosofía es considerada una ciencia. ¿Por qué? Porque la filosofía estudia todos los campos que la misma ciencia no ha respondido, la filosofía los responde. ¿Por qué? Porque lo hace a través de concepciones filosóficas, ¿no? Pueden ser idealistas o materialistas. En este caso, dentro de la filosofía hablamos de los temas, objetos universales, principios universales, que lo cual la ciencia no tiene, sino la ciencia es particular. Entonces, esa categoría que es particular, toda ciencia tiene un objeto de estudio particular. Con la biología, los seres vivos, ¿no? Claro. En caso de la geografía, al hombre y la relación con su medio. Así las otras ciencias. En cambio,
cuando hablamos de la filosofía, busca principios generales, universales. Por lo tanto, no es y no alcanza el grado de ciencia. Y la filosofía se divide en disciplinas filosóficas. Y estas disciplinas, ¿no? Estamos hablando de la ética, la ontología, estamos hablando de la moral, de la axiología, estamos hablando de la epistemología, ¿no? En ese sentido, incluso la ontología, entonces estamos hablando de a la ética como una disciplina. ¿Por qué? Porque al hablar que tiene un objeto de estudio que es lo bueno, o estudia la moral, que es su objeto de estudio, ¿no? A la moral, ¿con qué método lo estudia? No precisa el método. Segundo, habla de principios universales de la moralidad. Cuando hablamos de principios universales y no particulares, entonces no podríamos hablar de un grado de ciencia. Es un punto de vista, doctora, de repente para poder aclarar a través de... Y otro ladito más. En este caso, doctora, si es que nosotros hablaríamos que su objeto de estudio es, en este caso, la moralidad o la moral, su método de estudio, ¿cuál sería? ¿Qué método utilizaríamos? Un método dialéctico. Y si es un método dialéctico, porque la moralidad va cambiando también, ¿no? En este sentido, si es un método dialéctico, estaríamos hablando de un método filosófico, ¿no? En ese sentido, no podríamos de repente calificar así, estrictamente, como lo clasifica Mario Bunge en su obra Introducción a las Ciencias, y no está dentro de la clasificación de las ciencias como una categoría señalada, dentro de las ciencias formales ni dentro de las ciencias reales, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias por el aporte, Rafael. Miren, por ejemplo, yo sé que esto es debatible, seguramente que hay especialistas que pueden, digamos, enfocar desde diferentes perspectivas, ¿no es cierto?, lo que realmente es esa interrogante. ¿La ética es o no una ciencia? Ok, bien. Entonces, Rafael acaba, digamos, de discernir y llegar a la conclusión de que desde su premisa, la ética no es ciencia. Sin embargo, chicos, nosotros, al momento de, digamos, canalizar esta información, por ejemplo, hicimos un trabajo para lo que es un reto de la bioética, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la bioética, dijimos, bien, partamos de interrogantes varias, entre ellas, por ejemplo, ¿la ética es o no una ciencia? Y nosotros nos hemos regido única y exclusivamente, por ejemplo, al origen de esta palabra del término ético. Ética, por ejemplo. Etos, griego, costumbre. Pero, ojo, cuando decimos de la raíz latina, del conocer, ¿cierto? Saicer, ¿no es cierto? O sensinti, ¿ok? ¿Qué dice acá en ambos contextos? Cuando nosotros decimos, ¿ok?, de la raíz griega de costumbres, desde esa perspectiva, la ética estudia la bondad o maldad de las cosas, ¿de acuerdo? Costumbre, malos, buenos, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero desde ese espectro de la raíz latina, sentia, ¿no es cierto?, conocer, para que nosotros sigamos perfilándonos, ¿no es cierto?, en el discurrir, hemos dicho, de nuestra madurez, ¿no es cierto?, podemos seguir conociendo, informándonos, descartando seguramente algunas formas peculiares que no confluyen con nuestra forma de ser o tal vez queremos construir algo que puede ser peculiar para nosotros. Algo que dentro de los parámetros, por ejemplo, de la idiosincrasia, de los usos y costumbres, sin colisionar con el tema de la observancia de, digamos, de la moral, ¿cierto? Y porque acuérdense que la moral
está constituido por todo el marco normativo de un país, ¿no es cierto?, de una región, de una sociedad, qué sé yo, ¿no es cierto?, en todo este vorágine de querer construir quiénes queremos ser o quién queremos ser, ¿no es cierto?, vamos a tener que canalizar información. Estamos en esa vorágine, repito, de seleccionar todo ese bagaje de información, y información es conocimiento, chicos. Eso realmente, el solo hecho de involucrarnos en ese reto de conocer más y más, implica que, desde nuestra premisa, confluyendo en los orígenes de ambas raíces, que la ética expone y fundamenta los principios universales de la moralidad de los actos humanos. Entonces, chicos, por lo tanto, desde esa premisa, desde ese enfoque, la ética es ciencia. Obviamente que nosotros no queremos colisionar de ninguna manera con esas percepciones abundantes de los estudiosos que yo sé en esta sala virtual tenemos. Entonces, creo que estamos para compartir percepciones, y yo respeto puntos o enfoques que vienen también de ustedes. Así que, chicos, esto no es para ponernos a discutir el tema del tema filosófico, estamos nosotros propendiendo a por qué es que queremos conocer un poco más de ética y un poco más de moral. ¿Cuál es el rango, digamos, de identificación con nosotros, con nuestro rol como especialistas profesionales de la conciliación? Es eso simplemente. Esa es la tarea, chicos. Correcto, Sí, doctor. Rafael. Muy bien, doctor. Muy bien. Bien, gracias. Entonces, chicos, acá tenemos otro enfoque de lo que es la ética. A ver, Gladys Livia, ¿puede dar lectura a esta? Doctora, buenas noches. Hola, Gladys, ¿cómo está? ¿Qué tal? A ver, lea por favor esta diapositiva sobre ética. Ética. A la ética de concierne proporcionar las razones por las que ciertas conductas son buenas y, por lo tanto, dignas a realizarse, también de argumentos en contra de la conducta malos. Okay. Por lo tanto, no es una ciencia especulativa, sino una ciencia práctica, ya que hace referencia a los actos humanos. Oh my God. Ok, No chicos. sé, Muchas gracias, no sé querida. bien interpretar, señora doctora. No, está muy bien, por favor. Acá seguramente que también pueden haber reenfoques, reacciones que me hagan, no, doctora, no puede ser. Bueno, pero por favor, vuelvo a reiterar. No estamos Gracias, doctora. Gracias a ti, Gladys. No estamos, digamos, para, digamos, debatir el manejo filosófico de lo que es la ética. Estamos ya buscando una vertiente que acabo yo de fundamentar, y el por qué es que de una u otra manera queremos, digamos, también dar como horizonte de validez de este conocimiento. Gracias, Goncayo. De nuestra tarea como conciliadores a futuro. Solo es ese deseo, que nosotros estemos en primer lugar preparados, premunidos éticamente. Y la primera ética, ya saben, es conocer bien nuestro rol como conciliadores. Y para ello ya es vasto decirles, ¿no es cierto?, que ya tienen todos los parámetros, tanto, digamos, conceptuales, como técnicos, como principistas, como, digamos, marco legal, para que caminen como debe ser en el ejercicio de su formación como profesionales de la conciliación. ¿De acuerdo, chicos? A ver, origen de la ética y moral. ¿Qué dice Janina Condoñe, por favor? Lea, querida. ¿Janina? Sí, doctora. A ver, querida, ¿puede dar lectura a esta diapositiva? Ya, doctora.
Origen de la ética y moral. Griego, latín. Ethos, mos, costumbres. Morada o lugar de habitación. Ajá. Lugar íntimo, lugar interior. Aristóteles. Ese es el enfoque de la ética, chicos, por el lado del, digamos, de las costumbres, es el enfoque de la interpretación filosófica de Aristóteles. Morada o lugar de habitación, o sea, algo mío, algo que es característica particular, ¿ok? Lugar mínimo, lugar interior, íntimo, interior, ¿cierto? Eso, de alguna manera, por ejemplo, me identifica con esa percepción. ¿Ya? Por otro lado, querida Janina. Práctica, comportamiento, conducta. Ajá. Lo externo, ¿no es cierto? Sí, doctora. Formidable. Mores, lo externo. Excelente. Formidable. Ok. Entonces, chicos, seguimos seguramente en disquisiciones y estamos tratando de ubicarnos. ¿Dónde estamos? Acá un poco más de algo que... Ya, acá está bien. A ver, Pamela Obispo, lea por favor esta diapositiva. Por favor, Pamela. Ok, doctora. ¿Cómo está Pamela? Bien, doctora, ahorita le estoy enfocando bien. Encantada. Ay, ¿qué dice? Ya. Moral. Institución social compuesta por un conjunto de reglas que generalmente son admitidas por sus miembros. Lo bueno y lo malo. Lo que se debe o no debe hacer. Es relativa a las sociedades y es la época que aquella estructura. Las moralidades son múltiples. Colegio Católico de José. Indisciplina al rendimiento. Ok, doctora. Ok, sí, Pamela, muchas gracias. En realidad, chicos, si nosotros decimos que la moral es una institución social compuesta por un conjunto de reglas que generalmente son admitidas por sus miembros, ¿no es cierto? Si hablamos, digamos, de la institución educativa Colegio Católico de San José, por ejemplo, de José realmente, ¿ok? O sea, implica que, ¿cierto? Estas reglas, que generalmente son admitidas por sus miembros, no solamente va a ser en lo bueno y lo malo, lamentablemente. Lo que se debe o no debe hacer es relativa, entonces, a las sociedades y a la época que aquella estructura. Las moralidades son múltiples. Es decir, chicos, realmente es tan complejo esto de la traducción, pero creo que, bueno, pues, hemos dicho que la moral viene a ser un conjunto, digamos, de normas que van a permitir la conjunción de la convivencia, ¿no es cierto?, de, digamos, grupos humanos, ya sea en sectores sociales, ya puede ser, por ejemplo, en sectores religiosos, étnicos, de cualquier naturaleza. Y realmente, como en este caso, pueden tener un efecto negativo. ¿No es cierto? Depende entonces de qué tipo, digamos, de normativa construyes o estableces para que tú puedas llegar positivamente, digamos, a la sociedad. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cómo vas digamos, qué resultados vas a ofrecer, digamos, a la comunidad para que la comunidad pueda deferirte respondiendo en elegirte en las próximas tareas que a ellos les puede acometer? Ya, particularísimo. Por eso, tu centro de conciliación, más allá de tener que, obviamente, asimilar, acoger y acometer todas las disposiciones de acuerdo a la ley 26872, todas las modificatorias
inclusive, chicos, todas estas necesidades del quehacer, de la gestión del centro de conciliación, chicos, más allá de ello, seguramente que va a necesitar que cada uno de ustedes inyecten ese valor diferencial que los va a caracterizar, que los va a distinguir un centro de conciliación respecto a otro. Entonces, eso ya es tarea personalísima. Por eso hemos dicho, si la ética es individual, personal, acuérdense que ustedes como potenciales conductores, gestores, o acaso simplemente como conciliadores de un centro de conciliación, van a hacerse notar. Simplemente van a decir, estoy acá, por favor, no lo grites. Haz de que sientan tu presencia, de cómo buscas ese valor diferencial. De eso se trata, chicos. Acuérdense que siempre hemos dicho que la competencia es sana, es positiva. En el mercado van a ver la interacción de competidores y seguramente van a continuar operando en la sociedad todos aquellos que no solamente reflejan la buena práctica, porque el producto, el servicio que das es de calidad. Y eso es ético, como lo decía, por ejemplo, en el vídeo, ¿cierto? Entonces, chicos, realmente ventilar este tipo, digamos, de conceptos es positivo, es plausible, porque de alguna manera nos invita a reflexionar, inclusive, cómo vamos en nuestro accionar en el campo, en el ejercicio de nuestras carreras actualmente. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a pedir a un caballero, Julio César. ¿Puede dar nuevamente la lectura positiva, querido, por favor? Lo del valor, ¿verdad, doctora? Sí, por supuesto que sí. Sí, sí. Bueno, tengo por un lado el valor. Ideas que reúnen varios aspectos humanos, dirigen el comportamiento, valores esperables para cada edad, equilibrio de fuerzas internas y, por última, sociedad en crisis. Pero acá cuando hablamos de valor, el origen etimológico, por ejemplo, valore del latín, implica estar sano, ser fuerte, dice que es el valor, de acuerdo a su origen etimológico. Entonces, este valor tiene desde el enfoque, ¿no es cierto?, el conjunto de ideas que reúnen varios aspectos humanos. ¿Eso qué implica, chicos? Sé que realmente es, repito, para mí particularmente, se hace un poco laxo esto, ideas que reúnen varios aspectos humanos. Por ejemplo, las idiosincrasias, distintas una respecto a otra. Los valores, obviamente, van a estar con esa consonancia también. Normas, qué sé yo, costumbres, una serie de factores, ¿ok? Dirigen el comportamiento definitivamente, porque ya saben que nosotros caminamos en base a un marco donde convivimos, repito, pacíficamente en una determinada jurisdicción. Valores esperables para cada edad, claro. Por eso simplemente siempre vamos a hacer una retrospección al mes de noviembre, por ejemplo, del año 2020 y las famosas convocatorias a las marchas y las secuelas de ellas, ¿cierto? También estamos para discernir, obviamente, ¿ok? La pregunta sería, desde el espectro del valor, ¿cómo catalogamos a la sociedad peruana en este momento? ¿Una sociedad en crisis? O sea, acá estamos para poder filosofar, chicos. Seguramente me dirán, pero ¿para qué vamos a filosofar? Nos puede doler la cabecita, si es un escándalo todo lo que está pasando, qué sé yo. O sea, esto, por ejemplo, podríamos seguramente generar una serie de disquisiciones y eso sería interesante, chicos. ¿Ya? No siempre se tiene la oportunidad de perfilar realmente
cómo percibimos la sociedad peruana en este momento. ¿Es una sociedad en crisis o no? Desde el enfoque de cada uno de ustedes. Simplemente uno puede decir, bueno, ¿qué dice Luz Amparo? Doctora, buenas noches. Hablando, el valor viene a ser, ¿cómo puedo decir? Un grupo, un conjunto de cualidades, ¿no? O virtudes que tiene el ser humano frente a las circunstancias que le presenta la vida y su comportamiento dentro de la sociedad. Ahora, estas virtudes, estas cualidades en el presente, en el Perú, lo hemos estado viendo hoy día por los medios informativos, que muchos de nosotros, las personas, hemos perdido el respeto ante el ser humano, ¿no? No valoramos a las personas por sus valores, por su forma de ser, por su carácter, por su comportamiento, por su conducta, sino valoramos más a las personas por lo que es en la parte económica. O a veces valoramos a la persona por la parte que es, ¿no? Lo que nos conviene. Si es que esa persona me conviene algo, entonces yo le busco la amistad, trato de estar con ella. Si hablamos dentro de lo que es lo que está pasando ahorita con todo lo que está pasando con los venezolanos y los peruanos, ahí vemos que ya no hay valores, ya no hay práctica de valores. Los valores siempre han estado ahí, todos los valores, ¿no? Del ser humano, pero lo que pasa es que el ser humano durante este tiempo, estas épocas, ya no lo practicamos, doctora, ¿no? Y la falta de práctica a veces nos hace que nosotros no seamos virtuosos, que no tengamos presentes esos valores y se nos hace algo tan difícil, ¿no? Tener una lealtad, tener la fidelidad, tener el amor, esas cosas nos hace algo que es algo, ¿no? Que no creemos, ¿no? Algo que es vano, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hemos visto practicar y no lo hemos puesto en práctica dentro de nuestro vivir diario. Ese es mi punto de vista, doctora. No, muchas gracias del aporte, Luz Amparo, muy bien. Pero me agradaría, también si hablamos de la pregunta, sociedad en crisis, el Perú, en este momento, ¿cómo podemos catalogar como una sociedad en crisis? ¿Qué les inspira el tema de las vacunas, chicos? Simplemente eso, ¿no? Entonces, eso también puede generar una serie de disquisiciones seguramente. Algunos que pueden seguramente ponerse al lado de sí, argumentando justificaciones, a otros que seguramente que pueden generarse en otra posición, otros en forma neutral, qué sé yo. Pero es eso, realmente. Hablar de valores tampoco va a generar confrontación. Yo creo que debemos de aprender a respetar, obviamente, los diferentes puntos de vista. Y claro que este tipo, digamos, de discernimientos son interesantes porque nos ayudan también a evaluar cómo vamos en nuestra ubicuidad respecto al tema país, o simplemente nos hemos desvinculado de ella y decimos, bueno, conmigo no va, total, mientras no me afecte, no me interesa lo que pueda pasar en el Perú. Pero la verdad, y luego decimos, el Estado me está abandonando. Y la pregunta es, ¿quiénes somos el Estado? ¿No somos nosotros? Entonces, son interrogantes y interrogantes seguramente, chicos. Bueno, nos vamos a ir a una pausa de 15 minutos y nos reencontramos en ese espacio de tiempo, por favor.